Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Día 22 de diciembre, que es el día en el que toda la vida hemos dado por hecho que empezaba oficialmente la Navidad con el sorteo de la lotería. Hoy esas ideas tan abstractas que son el azar o la suerte o la ilusión van a tomar formas muy concretas según vayan saliendo los premios y luego los demás volverán, que igual a nosotros también nos toca algo, a la normalidad. Pero al menos a esta hora tenemos esa sensación que se explica solo con una pregunta. ¿Y si...? Sastre, buenos días. Sí nos llega a tocar a nosotros, Barceló. Buenos días. Lo que toca de momento es repasar los deberes para el programa que vamos a empezar a las 9, para contarles el sorteo como hemos hecho en la radio cada año. Habrá 100.000 bolas con los números y 1.807 premios. Se repartirán 2.500 millones de euros, 2.500 millones. Se han puesto a la venta 185 millones de décimos. Así que ya nos vamos al Teatro Real. Está todo listo. Ana Usle, buenos días. Buenos días, todo en proceso de estar listo en un teatro real en el que ya suena la música, un teatro real reluciente en el que brillan las luces, la impecable moqueta que pisarán los niños en una hora, un teatro en el que brilla hasta un Don Quijote en el patio de butacas y en el que toda la atención, como decíais, se centra en esas bolas que siendo tan pequeñas guardan tanto dinero. Ahora forman una especie de collares esperando tranquilas en las liras y a su lado los responsables de loterías, charlando animosamente, probablemente haciendo lo que todos, hablando y soñando de lo que haremos en un rato cuando nos toque. Se acaban de abrir ahora mismo las puertas del teatro para que vaya entrando el público. En sus aledaños está Javier Ruiz Martínez. Javi, buenos días. Buenos días, Papá Noel, una palmera, un Pikachu, un perrito caliente, un papa, un Quijote, los Reyes Magos, renos, duendes, un árbol de Navidad. Son personajes que no pensé, Ángels, que iba a meter en una crónica todos juntos, pero aquí están todos. Disfraces en la cola de la entrada al Teatro Real para ver el sorteo, cola que suena a Navidad, como decíais, y donde la gente canta, mirad los números que llevan. 39.804. Este es el número de estas dos chicas muy amables que se han ofrecido a decírmelo por si acaso toca. Ya está empezando a entrar la gente, risas, frío, muchísimo frío ahora mismo y mucha ilusión. Javiana, hasta luego. Hasta luego. Esta es hoy la gran noticia, sin duda, además una noticia que nos permite abrir un paréntesis y yo diría que casi un desahogo entre todo lo que hay. Desde las 9, como es tradición, el sorteo de la Lotería de Navidad en la SER. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La lotería será ese paréntesis en un viernes muy agitado en lo informativo. Está por una parte el debate sobre lo que va a pasar en el fútbol y en el negocio que rodea al fútbol después de la sentencia sobre la Superliga, y está en lo político la foto que finalmente se producirá esta mañana en una sala del Congreso de los Diputados. Porque de todos los días que tiene el calendario ha sido precisamente hoy cuando Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se pusieron de acuerdo para seguramente no ponerse de acuerdo en nada más o en muy pocas cosas, ya veremos. Al encuentro de esta mañana, que no va a ser en Moncloa, como saben, será en el Congreso. Llegan los dos líderes después de que Sánchez se viera ayer con Pere Aragonés y se abriera allí a negociar más autogobierno para Cataluña y una ley sobre el plurilingüismo. Si al final esa negociación pues se queda en simplemente defender si sí o no a un referéndum de autodeterminación, pues honestamente creo que no habremos cubierto nuestras expectativas y no habremos hecho nuestros deberes y nuestra obligación para con la ciudadanía catalana y el conjunto de la sociedad española. Y nuestro objetivo es el referéndum. Un referéndum que se nos dice que no es posible, como se nos decía que no era posible la amnistía. A la reunión de esta mañana va a acudir Núñez Feijóo después de haber dicho ayer, lo dijo en Antena 3, que el rey le dio a Feijóo el título de haber sido el ganador de las últimas elecciones generales. Yo he ganado 4 mayorías absolutas. La primera por un diputado. Bueno, si hubiese tenido un diputado menos, hubiese sido jefe de la oposición. ¿Sabe por qué? Porque en España nunca, jamás se deja gobernar al PP si gana. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿es más fácil que lleguen a algún tipo de acuerdo hoy o que nos toque la lotería? Bueno, la diferencia es que la ilusión de la lotería la vamos a mantener sí, hasta el último minuto. A esta reunión llega Feijóo a rastras, había pocas expectativas de acuerdo y la convocatoria de las elecciones en Galicia tampoco lo favorecen. El líder de la oposición no ha querido ir a la Moncloa, se van a ver en el número 36 de la carrera de San Jerónimo, en una zona del Congreso donde hay dependencias también del Gobierno.
El tema sobre el que hay algún margen para avanzar es la eliminación del término disminuidos del artículo 49 de la Constitución. Ahí el PP pide garantías explícitas de que no se aprovecha la reforma constitucional para tocar otros asuntos, pero lo demás es terreno abonado para la discordia. Feijóo va a exigir que se retire la moción de censura de Pamplona, pedirá información sobre la reunión en Ginebra con Junts, nada que ver con las carpetas que Sánchez quiere abordar en una comisión de trabajo con el PP, que son, además del artículo 49, la financiación autonómica y el desbloqueo del Poder Judicial. El PP exige garantías de que se cambie el modelo de elección de la cúpula de los jueces, mientras que la Moncloa cree que eso solo son excusas que evidencian la debilidad y la falta de autonomía de Feijóo. Inma, hasta luego. Hasta luego. Aparecerá en esa reunión la situación de la justicia después de que el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, tratase de destensar la relación con la cúpula del Poder Judicial. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Salió algún avance de la reunión con el presidente del Supremo? Poquito a poquito vamos reconduciendo la situación, es lo que decían ayer desde el entorno de Félix Bolaños, y eso que no lo tenía fácil el ministro, porque por la mañana la oposición había salido en tromba en la Comisión de Justicia y el Poder Judicial además aprobaba por unanimidad instar a las Cortes a que no llamaran a jueces a las comisiones del lawfare porque no iban a ir. Pero consiguió que Francisco Marín reconociera su esfuerzo de los últimos días por defender a los jueces de los ataques de unos y de otros, de Junts en el Congreso y del PP en el Senado. El ministro llevó a esa cita debajo del brazo la renovación del Poder Judicial. El presidente suplente del Alto Tribunal le advirtió de que si no se rebaja este clima de tensión es imposible renovar el Consejo, y aquí Bolaños le trasladó que era una obligación hacerlo y que además era urgente. Pedro, gracias. Hasta luego. Hemos ido adelantando aquí estas semanas cuáles son los planes del Gobierno, también del Partido Popular para el año que viene, y los del PP pasaban, nos lo contó aquí Mariela Rubio, por adelantar las elecciones en Galicia para mantener la tensión del ciclo electoral y que el desgaste por la amnistía que calcula el PP que se está produciendo pueda reflejarse en unas urnas. Bueno, pues ese adelanto se confirmó ayer. Galicia va a votar el próximo 18 de febrero. A las 4:27 de la madrugada lo hemos vivido en directo nosotros. Hemos entrado en el invierno, aunque el invierno ya se venía anunciando por el frío de estos días, Jordi. Así es, de momento, a pesar de que hoy suba un poco la temperatura, va a bajar no solo el fin de semana, sino también a medida que avance la semana que viene. Y nos esperan días soleados. Cuidado porque la niebla irá a más, especial precaución en carreteras del interior durante las próximas madrugadas. Y hoy destacamos que todavía va a hacer mucho sol, ambiente suave durante la tarde, chubascos en Guipúzcoa, también al norte de Navarra, algunos intensos en Canarias. En el mapa para entender el mundo. Abrimos con ello a las 7 porque es una información que hemos conocido poquito antes de las 7. Las autoridades palestinas de Gaza, controladas por Hamás, como saben, han asegurado que los muertos en la franja son ya 20.000, los muertos que provocan los bombardeos israelíes. Después de varios días retrasando a todo esto la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, al final, también estas últimas horas Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a votar a favor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esa resolución no solo iban a pedir que Israel dejase entrar ayuda humanitaria a Gaza, sino que también estaba previsto que se pidiera un alto el fuego o el cese de las hostilidades o la suspensión de las hostilidades. Y parece que al final, después de un debate semántico que ha retrasado varios días la decisión, el texto final no hace referencia a una tregua inmediata, según han contado esta noche varias agencias internacionales. Desde Nueva York, Laura Galau. Han estado negociando hasta el último minuto a puerta cerrada para al final volver a aplazar la votación, pero esta vez Washington dice que la resolución está lista, que si se queda tal y como está, la pueden apoyar. Estados Unidos es miembro permanente del Consejo, es decir, tiene poder de veto, así que para que la resolución salga adelante tienen que votar sí o abstenerse, pero la representante de Estados Unidos ante la ONU no ha querido aclarar aún el sentido de su voto. La clave está en el lenguaje que se utiliza en la resolución y en el mecanismo para supervisar la distribución de ayuda humanitaria. Los proponentes quieren que sea Naciones Unidas la que se encargue de la inspección para así evitar que sea una de las partes del conflicto, Israel, quien decida qué ayuda entra a Gaza. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dice que el papel de Israel en la inspección ha sido clave y que ellos lo respetan. A pesar del bloqueo, asegura Kirby que están trabajando más que ningún país en hacer frente a la situación humanitaria en Gaza. En la República Checa sigue la investigación en torno al asesinato de 14 personas a manos de un joven de 24 años armado que empezó a disparar en la Facultad de Filosofía y Letras del centro de Praga-Bayo. Sí, los primeros avisos a la policía se dieron ayer sobre las 3 de la tarde. Un hombre armado había comenzado a disparar contra los estudiantes en esa facultad de la Universidad Carolina, situada a escasos 500 metros del famoso puente de Carlos sobre el río Moldova.
Los que podían escapar del edificio con los brazos en altos describían una escena de terror que la policía comprobó minutos después al entrar en la facultad. Aunque los agentes no facilitan la identidad del atacante, se cree, como dices, que es un joven estudiante de 24 años que habría matado a su padre horas antes en su pueblo de Bohemia. El jefe de la policía investiga incluso si guarda relación con el asesinato la semana pasada de un padre y un bebé en un parque cercano a la ciudad de Praga. Mientras el primer ministro, el conservador Peter Fiala, ha decretado un día de luto oficial este sábado y ha hablado de las navidades más tristes que se recuerdan. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ayer les contamos el informe de un grupo de expertos que ha evaluado qué falló en la gestión de la pandemia. Les dijimos también que entre las cosas que criticaban estos expertos estaban las comparecencias de Fernando Simón, porque ellos pensaban que las explicaciones a la opinión pública en un contexto como es el de la pandemia deberían darlas sobre todo las autoridades políticas. Bueno, el caso es que el gobierno va a mantener a Simón al frente del Centro de Emergencias Sanitarias. Mariola Laurido. Fernando Simón seguirá al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La ministra de Sanidad ha decidido ratificarlo como director del organismo, según confirman a la cadena SER fuentes del Ministerio. El informe de los expertos sobre la gestión de la pandemia cuestiona el papel del portavoz de la COVID dentro de los fallos de comunicación. Mónica García ayer lo respaldó. La labor de Fernando Simón, así como de todo el CAES, así como de todo este ministerio, yo creo que fue una labor excepcional en unas condiciones que fueron inéditas y absolutamente dificilísimas, ¿no? El epidemiólogo Simón lleva más de una década dirigiendo el CAES. Siendo ministra de Sanidad Ana Mato, le tocó lidiar con la crisis del ébola, aunque fue hace 20 años cuando otra ministra del PP, Ana Pastor, le nombró jefe de alertas. Están contando esta mañana nuestros compañeros en Andalucía los datos a los que han accedido sobre las listas de espera en la sanidad pública en esa comunidad, la más poblada de España. Aumentan casi un 40% en 4 meses. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Sí, hasta octubre se han incrementado un 38% las listas de espera sanitarias en Andalucía. El número de andaluces que no pudieron operarse en el plazo que establece la ley ronda ya los 50.000 y eso que, según los datos publicados en junio, Andalucía ya se situaba a la cabeza del país con 192.000 pacientes esperando para operarse y 36.000 de ellos rebasando el plazo legal. Incremento que se debe a 2 factores. La Junta tuvo que cancelar los contratos de emergencia con las clínicas privadas porque el marco de la pandemia estaba ya derogado y porque en verano aumentan estas cifras porque la actividad asistencial baja. Así lo ha confirmado a la SER, la Consejería de Salud, que retomará los conciertos con la privada a finales de febrero y mientras se han activado medidas para incrementar las operaciones durante la mañana y durante la tarde. Y entre lo que será noticia hoy es también la declaración ante el juez de los canteranos del Real Madrid acusados de difundir un vídeo sexual de una menor de edad. Uno de los imputados, Raúl Asencio, llegó a estar convocado para el partido que jugó anoche el Madrid en Vitoria contra el Alavés, aunque al final lo retiraron de la convocatoria. Volvemos con Pedro Jiménez. El juez de Las Palmas, que investiga a 4 canteranos del Real Madrid por grabar y difundir las relaciones sexuales que 3 de ellos mantuvieron con 2 chicas en un reservado, interroga este viernes a los investigados. Sobre la mesa están los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además del de pornografía infantil, porque una de las chicas era mayor de 16 pero menor de 18 años. Esta es la primera declaración ante el juez de los futbolistas, pero fuentes de las defensas rebajan las expectativas porque aún, dicen, no se ha practicado la prueba clave del caso y no pueden defenderse: el volcado de los teléfonos móviles de los investigados, que es lo que permitirá aclarar, primero, qué se ve en el vídeo, segundo, quién lo grabó y tercero, a quién se envió. De lo económico, hoy conoceremos cómo se ha comportado la economía española en el tercer trimestre con el dato del PIB. Jordi Fábrega. A las puertas de fin de año, el INE publica este viernes la revisión del crecimiento económico en el tercer trimestre, unos meses tradicionalmente fuertes en los que este año la economía española confirmó su desaceleración, creciendo solo un 0,3%, menos que en la primera mitad de año, pero más de lo que crecen otras economías europeas. Ha seguido registrándose un crecimiento fuerte hasta ahora, no se han materializado los escenarios y predicciones catastrofistas, es más, el crecimiento ha sido muy fuerte y muy sostenido y las previsiones de todos los analistas e inversores apuntan a que España seguirá creciendo con fuerza en 2024. Es el análisis de la situación actual que hace la aún vicepresidenta primera Nadia Calviño. De confirmarse el dato del tercer trimestre, estaría ya prácticamente garantizado que la economía española vaya a crecer este año por encima del 2,4%.
Y en Argentina, hoy Javier Milei presenta su plan económico ante el Congreso. El plan que ayer anunció en su comparecencia ante el país. Ni en esa Cámara ni en el Senado tiene Milei y su partido votos suficientes para sacarlo en solitario, así que ahora mismo decide cómo hacerlo. La oposición le advierte de que va a tener una gran contestación social y, dicen, judicial. Victoria García. El presidente Milei gobierna con minoría en ambas cámaras, en el Congreso y en el Senado, así que su bloque de propuestas de reformas económicas tendrá que aprobarlas por decreto, porque no va a tener votos suficientes para sacarlas adelante. Y hoy llega el primer paquete al Congreso, porque no todas las medidas requieren sanción parlamentaria, aunque desde el resto del espectro parlamentario argentino le advierten. El paro es una de las posibilidades, la movilización también es una de las posibilidades, y la acción judicial también es una de las posibilidades. Porque consideran que no hay necesidad ni urgencia para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Este decreto de Milei contiene 366 artículos que derogan y modifican otras tantas leyes y decretos, todas ellas presentadas en paquetes cerrados que no permiten el análisis ni el debate. Y de la cultura, una película, La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona, ha sido escogida entre las precandidatas para optar al Oscar 2024 Mejor Película Internacional. Pepa Blanés. Juan Antonio Bayona continúa con paso firme hacia su primera nominación al Oscar. Consigue entrar en 4 de las shortlists, las listas previas que los académicos especializados dan para algunas candidaturas. De modo que La Sociedad de la Nieve, la película que cuenta la tragedia de los Andes, es prefinalista en maquillaje y peluquería, efectos visuales, banda sonora y en película internacional. Realmente hay mucha competencia y sabemos que no es fácil, pero esto es un espaldarazo muy grande y una felicidad para todos los que hemos trabajado en la película. Junto a Bayona hay otro español, nada menos que Pedro Almodóvar. Está en la lista de finalistas en Mejor Cortometraje de Ficción gracias a Extraña Forma de Vida, su western con Pedro Pascal y Ethan Hawke. El siguiente paso será el 23 de enero, cuando conozcamos las nominaciones de la Academia. Y en 10 minutos una edición express del Abierto. Sí, porque luego viene lo que viene, que es la lotería. De momento, mesa de análisis con Mariola Urrea y Cristina de la Hoz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.